El silencio antes del trueno, el cielo estaba completamente negro, aunque aún no era de noche. Las nubes parecían hechas de plomo, y el aire olía a hierro, como si el mundo respirara por última vez antes de caer. En medio de una ciudad silenciosa, León, un joven de 17 años con cicatrices en el alma, corría sin saber si huía o si era llamado por algo. La tierra temblaba. La electricidad en el aire chispeaba en las farolas, y todos se escondían en sus casas, menos él. Desde que tenía memoria, León había sentido que no encajaba. Veía cosas, soñaba cosas, y ahora, las mismas criaturas de sus pesadillas caminaban por la ciudad como sombras encapuchadas. Pero esa noche no era como las otras, porque cuando llegó al puente central, el que conecta la parte vieja con la nueva ciudad, el cielo se abrió con un rugido, y un rayo cayó a solo metros de él. En lugar de matarlo, el rayo quedó suspendido, congelado, como una espada de luz detenida en el aire, y de él emergió una voz. No era un sonido, sino una certeza dentro del pecho. No temas, León. Yo estoy contigo. El joven cayó de rodillas, temblando, no por miedo a morir, sino por la primera vez en su vida, sentirse visto. Y entonces, el puente comenzó a colapsar detrás de él. Tenía dos opciones: volver a la ciudad y esconderse, o cruzar hacia lo desconocido, donde lo esperaba algo mucho más grande que él. Y fue justo antes de dar el paso que vio la marca en su brazo, una llama que no lo quemaba. La llama que no quema. La marca en su brazo ardía sin fuego. Una figura danzante, como una pequeña llama tatuada con luz viva. Era hermosa, pero también inquietante, como si llevara dentro una voz que aún no hablaba. León retrocedió un paso. El puente crujió. Detrás de él, la ciudad se hundía en una oscuridad sobrenatural. Los edificios no se caían, simplemente dejaban de estar, como si fueran tragados por algo que devoraba la existencia misma. Del otro lado del puente, la parte vieja de la ciudad, algo lo llamaba, no con palabras, sino con presencia. Y entonces la voz volvió, no con trueno esta vez, sino como un susurro que se sentía más real que el mundo. La marca es el pacto. No huyas. Camina. León dio un paso hacia adelante. El rayo suspendido en el aire desapareció, y el puente se selló detrás de él, separándolo para siempre del mundo que conocía. Al llegar al otro lado, el silencio fue absoluto. Las calles estaban cubiertas de cenizas. No había viento, no había pájaros, no había humanos. Pero en lo alto de la colina, donde antes solo había ruinas, ahora se alzaba una figura encapuchada, luminosa, como si estuviera hecha de tiempo, y con una voz sin rostro, dijo: «Bienvenido al umbral, León. Tu miedo ha sido notado, y por eso fuiste elegido». El joven intentó hablar, pero su voz no salía. La figura levantó una mano, y la llama en su brazo se duplicó. Ahora ardía también en su pecho, directo sobre el corazón. Esta llama no es castigo, es herencia. Llevas el fuego del primer vigía, y si no lo usas tú, el mundo se apagará. León, todavía temblando, se atrevió a preguntar con el pensamiento: ¿qué se supone que haga? Y la figura respondió, mientras el cielo comenzaba a romperse en grietas de luz: no temas, solo sigue la llama. Los hijos de la llama. La figura encapuchada se desvaneció como niebla al sol, pero su última frase seguía ardiendo dentro de León. No temas, solo sigue la llama. La colina se agitó bajo sus pies, como si algo antiguo despertara bajo la tierra, y al mirar a su alrededor, León vio otros como él. No venían de la ciudad, no habían cruzado el puente, estaban allí antes de que él llegara. 5 jóvenes, cada uno con una llama distinta marcada en su cuerpo, una en la frente, otra en la palma, una en la espalda, una en el tobillo, y la última, en los ojos, que ardían sin cegarse. Todos se miraron en silencio. No necesitaban hablar. Sabían quién era León. Una de las chicas, de cabello blanco como la ceniza y mirada firme, dio un paso al frente. Tú eres el sexto, el del corazón, el que debía venir cuando el puente ardiera. León frunció el ceño. ¿Qué es todo esto? ¿Quiénes son ustedes? Somos los que quedaron, los que fueron llamados cuando el miedo cubrió la tierra. Y tú eres el que faltaba para completar el fuego. La chica levantó su mano. En su palma,
La llama giraba en espiral, y con una voz que parecía recordar 1000 vidas dijo: «Somos los hijos de la llama, y hemos sido reunidos, porque el mundo se está quedando sin luz. La oscuridad antigua ha vuelto». León sintió un escalofrío. «¿Y qué se supone que hagamos?». Ella respondió sin dudar: «Recordar, resistir, revelar, porque donde haya una llama encendida, Dios aún está presente». Y mientras hablaba, el cielo tembló. Las nubes se partieron en círculos concéntricos y del centro descendió una sombra sin rostro, oscura, silenciosa, y con la marca de una cruz invertida grabada en humo sobre su pecho. León tragó saliva. Por un segundo, el miedo volvió. Pero entonces sintió el calor en su pecho. La llama ardía más fuerte, y escuchó otra vez la voz interior, clara, serena, firme: «No temas, yo estoy contigo». El nombre del miedo. La sombra descendió sin hacer ruido. No tenía pies, no tenía rostro, solo presión, como si el aire pesara toneladas. Los 5 hijos de la llama adoptaron formación instintivamente. Cada uno brillaba con su llama particular, pero todas temblaban frente a la presencia de esa criatura. León no sabía qué hacer. No tenía entrenamiento, no tenía poder, solo esa llama en su pecho, que ardía como un recuerdo olvidado. La figura oscura habló por primera vez. Su voz era como vidrio rasgando carne. «Han venido. Tarde». La tierra se agrietó a sus pies. Una bruma negra comenzó a extenderse como un río de tinta, buscando apagar cada llama con su sola presencia. León retrocedió. El miedo comenzó a hablar en su cabeza. «No puedes con esto. No eres un guerrero. Eres un error. Corre». Pero entonces, la llama en su pecho respondió, no con palabras, sino con memoria. Y en un instante, León vio una ciudad en ruinas, un anciano alzando a un niño en medio de la oscuridad, un desierto donde una voz decía: «No temas, yo soy el que soy». Y entendió. El miedo no era más que una mentira sin nombre. Así que con voz temblorosa pero firme, León dio un paso al frente y preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». La criatura se detuvo. Pareció vacilar. «Yo soy nadie». León alzó su mano sobre su llama y la apretó contra el pecho. «Entonces no tienes poder aquí». Las llamas de los otros 5 respondieron como ecos. La sombra gritó sin boca y comenzó a deshacerse en partículas, como si nunca hubiera estado allí. Pero antes de desvanecerse por completo, murmuró: «No he venido solo». Y entonces el suelo se abrió. Desde lo profundo, miles de ojos comenzaron a brillar en la oscuridad. Y uno de los hijos de la llama gritó: «¡Nos han encontrado!». León cerró los puños. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió propósito, fuego en las tinieblas. El suelo temblaba como si algo ancestral despertara desde el núcleo del mundo. Las grietas escupían vapor negro, y ojos sin pupila emergían desde el abismo. Eran muchos, demasiados, bestias sin forma definida, como humo con garras. Se retorcían al ritmo de un sonido que solo el alma parecía escuchar, una especie de cántico inverso, un himno nacido del miedo. León apretó la marca en su pecho. Sus latidos se sincronizaban con el fuego. Uno de los hijos, el de los ojos ardientes, alzó la voz: «No los miren directamente. Buscan el reflejo de su temor. Demasiado tarde». Uno de los marcados, el más joven, cayó de rodillas. La criatura más cercana saltó directo a su sombra, y en un instante, su llama casi se apagó. León corrió hacia él sin pensarlo. Extendió su mano, y al tocar su hombro, la llama en su pecho estalló. Una onda de luz lo envolvió. Pero no era solo luz, era verdad. Y al tocar la criatura gritó: «Tú no tienes poder aquí. Este fuego no es mío. Es prestado por el Altísimo». La criatura gritó sin garganta, retorciéndose mientras ardía en un fuego que no quemaba materia, sino mentira. Uno a uno, los demás hijos comenzaron a hacer lo mismo. Ya no peleaban con armas, peleaban con fe. Cada frase pronunciada con convicción encendía una nueva llamarada. Cada paso hacia adelante era una declaración: «No tengo miedo. Dios está conmigo». Y entonces, como si el aire mismo lo escuchara, una lluvia de fuego puro cayó desde el cielo. No destruía, purificaba. Las criaturas comenzaron a retroceder.
El abismo intentó cerrarse, y en ese instante de calma tensa, León escuchó la voz por tercera vez. Este fue solo el eco. Lo verdadero aún duerme, y su nombre es Legión. Los hijos se reagruparon. El chico herido volvió a levantarse, y la colina tembló una vez más, pero no por miedo, sino porque algo debajo de ella se abrió. Una puerta, tallada en piedra viva, con un símbolo que todos reconocieron, el ojo de la fe rodeado por llamas. Y justo antes de entrar, León volteó hacia el cielo, y dijo, más para sí mismo que para nadie: no sé lo que viene, pero sé quién va conmigo. El santuario olvidado. Las llamas en los cuerpos de los hijos no se apagaban. Al contrario, brillaban más fuerte, como si al vencer el miedo se hubieran encendido con una llama nueva. La puerta de piedra vibraba con un pulso vivo. Era más que una entrada, era una prueba. León fue el primero en acercarse. Al poner la mano sobre el símbolo, el ojo rodeado de fuego, sintió un latido, no suyo, sino del corazón del mundo. La piedra se disolvió como arena al viento, y ante ellos se abrió un pasaje iluminado por antorchas que no tenían fuego, sino palabras ardiendo en lenguas antiguas. Una voz resonó en el pasillo, clara, sin pertenecer a ninguno de ellos. Aquí duermen las memorias de los que vinieron antes. Cada paso hacia la luz será también un paso hacia la sombra dentro de ustedes. Los hijos entraron en silencio. Las paredes del santuario estaban cubiertas de escrituras, no solo en hebreo o griego, sino en idiomas que León no conocía, pero comprendía. Fragmentos de mensajes aparecían entre cada flama. No temas, Abraham. Estaré contigo, Moisés. No te dejaré ni te abandonaré, Josué. Aunque camines en valle de sombra, no temerás. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Era como si la Biblia misma les hablara, pero no como un libro, sino como un mapa espiritual grabado en la piedra de los siglos. Todo esto siempre estuvo aquí, susurró León. Y nos lo ocultaron, agregó la chica de cabello blanco. Porque si el mundo recuerda que no debe temer, la oscuridad pierde su poder. Al llegar al centro del santuario, encontraron un altar, y sobre él una llama suspendida en el aire, tan pura que no proyectaba sombra. Una inscripción ardía debajo. El que mire esta luz verá su verdad, y si su corazón duda, quedará atrapado. Todos se miraron. La llama no era prueba de poder, sino de identidad. Uno por uno los hijos se acercaron, y uno por uno sus llamas brillaron más fuerte. Todos, menos León. Cuando él miró la luz, vio algo diferente, una versión de sí mismo, temerosa, culpable, rota. La llama se estremeció, y entonces escuchó una voz distinta, una que no venía de Dios, sino de lo profundo de su alma. ¿Realmente crees que eres digno de ser portador del fuego? ¿Y si solo te eligieron por error? ¿Y si Dios no está contigo, sino probándote para verte caer? La sala entera se oscureció, y León quedó solo con su reflejo. La voz en el silencio. La sala estaba en silencio absoluto. No había fuego, no había eco, solo León y su reflejo. Frente a él, la figura tenía sus ojos, su voz, su historia, pero en su pecho no brillaba ninguna llama, solo una sombra que latía como un hueco. ¿Sabes por qué estás aquí?, le dijo el reflejo, caminando en círculo. No porque seas fuerte, no porque seas elegido, sino porque nadie más quiso el peso. León lo miró fijamente. Su corazón golpeaba con fuerza, no por miedo, sino porque algo dentro de él reconocía esa voz. Eres la parte de mí que dudó, la que temió, la que se creyó sola. La sombra sonrió con burla. Exacto, la parte real, la que sabe que si fallas todo cae, y que si Dios está contigo, ¿por qué dejaste de sentirlo? León tragó saliva. No tenía respuesta. Las dudas eran reales, las preguntas válidas. Pero entonces lo recordó. El fuego, la voz, las escrituras en las paredes, y las personas que a pesar del miedo habían seguido caminando. León cerró los ojos. No necesito sentir a Dios para saber que está conmigo. La sombra se estremeció. ¿Y si te abandona? León abrió los ojos. Su llama, aunque débil, comenzó a arder de nuevo. Él no es como nosotros. No ama por mérito, ama por elección. Y él
Me eligió. Un rugido sordo atravesó el suelo. Las paredes comenzaron a vibrar. La sombra intentó tomar forma sólida, pero su cuerpo temblaba como humo atrapado en un frasco. León levantó la mano. Por primera vez, no buscó vencerla. Solo la abrazó. Y al hacerlo dijo: «Tú también eres parte de mí, pero ya no decides por mí». La sombra gritó, pero no de rabia, de liberación. Y al desaparecer, la llama en el pecho de León ardió como nunca antes. No era una llama común, era azul, pura, silenciosa. Y entonces la sala se iluminó. El altar lo reconoció, y la voz que había guiado su camino regresó con ternura. «Bien hecho, León. El que vence su interior puede caminar en cualquier oscuridad». Las puertas al fondo del santuario se abrieron solas. Más allá de ellas, un pasaje descendía a las profundidades del mundo. Los demás hijos lo esperaban. Todos sonrieron al verlo. La chica de cabello blanco le habló con suavidad. «Has visto tu sombra. Ahora estás listo para ver la de los demás». Descenso al olvido. El pasaje tras el altar era angosto, frío, y parecía no tener fin. Cada paso hacia abajo era como bajar a través del tiempo. Las paredes ya no tenían inscripciones, sino marcas talladas con garras. Los hijos avanzaban en silencio. Solo se escuchaba el eco de sus pasos y el latido de las llamas en sus pechos. León caminaba al frente ahora. Ya no era el más débil. Había enfrentado su oscuridad, pero eso no lo hacía invencible. Solo, más humano. Después de un tiempo que no podían medir, llegaron a una cámara circular. En el centro, una estructura parecida a un pozo. Pero no tenía agua. Tenía voces, susurros, miles de ellos, todos a la vez. «No eres suficiente. Te van a abandonar. ¿Y si todo es mentira? ¿Y si Dios nunca habló contigo?» Los hijos comenzaron a tambalearse. La chica de cabello blanco cayó de rodillas. El más joven se tapó los oídos, gritando. El fuego en sus pechos comenzó a apagarse, uno por uno. León entendió de inmediato. No era un pozo. Era una herida antigua. Dio un paso adelante. Cada palabra que salía del pozo le golpeaba como un látigo. «Tu padre nunca te quiso. Tu valor solo existe mientras eres útil. Fallaste antes, fallarás otra vez». León cerró los ojos y dijo algo que no entendía del todo, pero que le salió desde el alma. «Este no es el lenguaje del cielo. Aquí no habita la voz de Dios». La llama en su pecho creció al rojo vivo. Y cuando la abrió por completo, una onda de fuego atravesó la cámara. Las voces se callaron al instante. Los hijos comenzaron a levantarse, uno por uno. Sus llamas se reavivaron. Y entonces, del fondo del pozo, una figura emergió. Era alta, cubierta por un manto de sombras, sin rostro, solo una boca enorme y ojos vacíos. Pero no atacó. Habló. «He estado aquí desde que el primer ser humano escuchó la primera mentira. Yo no necesito cuerpo, solo que me crean». León respiró hondo. «Eres el eco, el susurro, el pensamiento que se disfraza de verdad. Soy el miedo que se sienta al borde de la cama cuando nadie te ve», respondió la figura. «Soy la duda que suena como tu voz, y nunca me iré». Los hijos dieron un paso atrás, pero León se acercó, y por primera vez sonrió. «Entonces no necesito destruirte, solo dejar de escucharte». Y al decir eso, se volteó hacia los demás. «No teman. La voz que guía nuestra vida no es esta. Es la que nos llama por nuestro nombre, aun cuando estamos caídos». Las llamas de todos se encendieron como estrellas. El miedo gritó, retorciéndose. Y entonces una grieta se abrió en el suelo. No para tragarlos, sino para liberarlos. Un camino hacia una ciudad subterránea apareció. Y la voz de lo alto les habló una vez más. «Han enfrentado la mentira. Ahora deben conocer la verdad. Y no todos están listos para verla». La ciudad de los olvidados. El camino se abría ante ellos como un suspiro profundo del mundo. Y al final del túnel, una luz cálida los envolvió. Pero no era una luz celestial. Era una ciudad subterránea, vastísima, con templos tallados en piedra viva, columnas cubiertas de raíces y símbolos sagrados que parecían olvidados por el tiempo. «¿Dónde estamos?», susurró uno de los hijos. La voz de la chica de cabello blanco fue firme. «Este lugar fue alguna vez el centro del mundo espiritual.
Pasaron bajo arcos rotos que llevaban nombres antiguos. Verdad, memoria, confianza, luz. Pero los nombres estaban tachados, cubiertos por inscripciones más recientes. Temor, control, culpabilidad, castigo. Era como si alguien hubiese reescrito la historia sagrada, sustituyendo amor por terror y fe por sometimiento. Nos enseñaron que Dios es distante, que hay que temerlo para agradarlo, murmuró León. Pero aquí veo que lo cubrieron con máscaras. Avanzaron hasta una gran plaza circular. En su centro, un monumento de piedra mostraba un ser humano con cadenas al cuello, arrodillado frente a un trono vacío. Y sobre el trono, una inscripción que decía: «Solo el temeroso será obediente». Uno de los hijos golpeó el suelo con rabia. «Esto no es Dios, esto es una distorsión». Y entonces, como si los escuchara, la ciudad despertó. Los templos comenzaron a iluminarse. Las columnas vibraron, y en lo alto, una figura cubierta en túnicas doradas apareció. No era sombra, pero tampoco luz. Tenía el rostro cubierto con una máscara, pero su voz era clara y poderosa. ¿Vinieron a liberar esta ciudad? ¿O a destruir la estructura que ha mantenido el orden? León lo miró con fuego en los ojos. Vinimos a recordar lo que el miedo quiso borrar, que Dios está con nosotros, no encima de nosotros, con nosotros. El ser extendió su mano. ¿Y si les digo que el mundo no está listo para una verdad sin miedo? Que necesitan dudar, que necesitan sentirse pequeños, porque si no, se perderán. León dio un paso adelante. Ya nos habíamos perdido antes, y en esa oscuridad, Dios nos encontró. El ser dejó caer su máscara, y debajo había el rostro de todos ellos, una ilusión construida con sus miedos colectivos. Pero sus llamas ya no se apagaban, y al alzarlas al cielo subterráneo, el fuego subió en espiral, tocando los techos de roca, y la ciudad entera comenzó a cambiar. Las inscripciones tachadas volvieron a su forma original. Los templos resplandecieron, el monumento se quebró, y del trono vacío brotó una llama blanca, pura, sin dueño. Y entonces, la voz de lo alto habló por última vez en esta página. La verdadera fe no se impone, se enciende, como una chispa, que nunca debió apagarse. El nombre olvidado, el fuego blanco danzaba sobre el trono vacío. No quemaba, revelaba. A su luz, las paredes de la ciudad mostraron lo que antes no podía verse. Millones de nombres tallados, antiguos, puros. Son los nombres de los que alguna vez caminaron en la verdad. Susurró la chica de cabello blanco. Cada uno era una chispa, una llama viva. Pero había uno, el más grande de todos, tallado en lo más alto del templo central, oculto detrás de capas de polvo, símbolos y siglos de olvido. Un nombre que nadie se atrevía a pronunciar, no por respeto, sino por miedo a lo que implicaba recordarlo. León lo vio, y su llama tembló. No era un nombre como los demás, no era título, ni rango. Era una afirmación, una promesa, un vínculo. Tallado con fuego antiguo decía: «Yo estoy». Y debajo, más pequeño: «Contigo». Los hijos cayeron de rodillas, no por terror, sino porque, al leerlo, sintieron una verdad que reordenó sus huesos. «No necesitamos buscarlo en templos», dijo uno, «ni pedir permiso para ser amados», agregó otro. León dio un paso al frente, extendió su mano hacia la llama blanca del trono, y al tocarla, la sintió dentro, como si siempre hubiera estado allí, esperando a ser reconocida. Un silencio sagrado cubrió la ciudad. Las voces que antes gritaban culpa y condena, ahora susurraban esperanza. Y entonces, desde las profundidades del templo, un nuevo sonido comenzó a surgir. Cantos, miles de voces cantando en un idioma que no era de la tierra, pero que el alma entendía. «No son los ecos del pasado», dijo la chica, «son las generaciones que nunca olvidaron el nombre». Las columnas comenzaron a temblar, pero no por destrucción. Era liberación. Como si al pronunciar aquel nombre sagrado, los cimientos de la mentira se resquebrajaran. Pero algo más se movía, desde el fondo de la ciudad, algo que aún no quería ser liberado. Una prisión, oculta detrás del altar mayor, sellada con 7 símbolos, y con una inscripción que estremeció el alma de todos. «Aquí duerme la voz verdadera».
silenciada por temor a su poder. León miró a los hijos. Todos asintieron. El fuego que los había traído hasta aquí no era solo para enfrentar el miedo, era para despertar la verdad. Y al tocar el primer sello, una energía los envolvió. No dolía. Era como volver a casa después de mucho tiempo. La ciudad contuvo el aliento. El primer símbolo se rompió. Los 7 sellos del silencio. El primer símbolo cayó como cristal hecho de sombra. Y al romperse, una oleada de memoria recorrió la ciudad. Los hijos sintieron cosas que no habían vivido, pero que de algún modo estaban en su sangre. Batallas, éxodos, promesas selladas con lágrimas. León tembló, no por miedo, sino por la certeza de que estaban despertando algo antiguo y vivo. El segundo sello brillaba con un tono azulado. Sobre él, una inscripción. Aquí fue encerrado el nombre que sana. La chica de cabello blanco lo tocó con delicadeza, y al romperse, una corriente de paz recorrió el lugar. No era una emoción, era una persona, como si la misma presencia de Dios los envolviera en un abrazo. El tercer sello era dorado, duro como el juicio, y estaba cubierto de lágrimas petrificadas. Aquí fue silenciada la palabra que libera al cautivo. El hijo más joven, aquel que una vez temió todo, fue quien lo rompió, y al hacerlo, una cadena invisible en su pecho se rompió también. Gritó, no de dolor, sino de libertad. Ya no soy esclavo de lo que fui. El cuarto sello apareció envuelto en fuego oscuro, y decía, aquí fue encerrada la risa de los hijos. León sintió un nudo en la garganta. Recordó su infancia. Recordó cómo le enseñaron que para acercarse a Dios debía primero temerle, callar, obedecer, olvidar que era niño. Con lágrimas en los ojos, tocó el fuego, y el sello se derritió, liberando un coro de risas infantiles que resonaron como campanas en el templo. El quinto sello estaba cubierto de símbolos religiosos antiguos. Aquí fue sellado el rostro amable del Padre. Todos dudaron. Era el sello más custodiado, el que más se parecía a las estructuras que les enseñaron como sagradas. León respiró hondo. Lo que vamos a liberar no es un enemigo, es el Dios que camina con nosotros. Y tocó el sello. Este no se rompió, se desvaneció, como si nunca debió haber estado allí. Los templos comenzaron a temblar. Las columnas ya no eran necesarias, porque la verdad no se sostiene con estructuras, sino con presencia viva. El sexto sello estaba enterrado. Tuvieron que cavar para encontrarlo, y cuando lo hicieron, leyeron. Aquí fue ocultada la voz que llama a los olvidados. La chica susurró. Esto es para los que nunca se sintieron dignos. Todos pusieron sus manos juntas, y al romperlo, un rugido de voces estalló. Voces que gritaban, aquí estoy. Yo también soy hijo. No me habían visto, pero él sí. Y entonces, el séptimo sello apareció. No tenía inscripción, solo un espejo. Y al mirar en él, cada uno vio su propio reflejo, pero no como eran, como fueron creados para ser. León lo entendió. Este último sello solo se rompe cuando nos reconocemos en él. Todos se miraron, y al mismo tiempo tocaron el espejo. Se hizo añicos, y del centro del altar mayor, una luz surgió, tan intensa y cálida que el templo entero se convirtió en día. Y con esa luz, una voz. No fue estruendosa, no fue imponente, fue tierna, firme, cercana. Y dijo, no teman, yo siempre estuve aquí, y nunca me fui. La voz que llama por nombre. El templo no tenía techo. La ciudad, antes sepultada, ahora se abría al cielo como una flor que nunca debió marchitarse. Y en medio de la luz, la voz volvió a hablar. No en voz alta, sino en el corazón de cada uno. León, el joven se irguió. Sintió su alma estremecerse como si cada palabra restaurara una parte que no sabía que estaba rota. Fuiste llamado desde el vientre, no para temer, sino para encender. No para huir, sino para guiar. No eres el error que te hicieron creer. Eres lámpara. Eres puente. Eres hijo. León cayó de rodillas. No por debilidad, sino porque por primera vez sabía quién era. Sara, dijo la voz a la chica de cabello blanco. Guardaste fuego en medio de hielo. Silenciaste tus lágrimas por sostener a otros. Pero yo vi cada noche, cada oración que pensaste que nadie oyó, cada duda que escondiste.
Te hice llama viva. Tu voz sanará generaciones. Ella tembló, y por primera vez lloró sin miedo. Uno a uno, la voz habló a cada hijo, y a cada uno llamó por nombre, no por lo que el mundo decía que eran, sino por lo que él había puesto en ellos desde el principio. Y entonces la voz habló a todos. No fui yo quien puso el miedo en sus corazones. No fui yo quien dijo que eran indignos. No fui yo quien los obligó a esconderse para sentir paz. Yo estuve en su fuego, en su abrazo, en su arte, en sus lágrimas. No los quiero pequeños, los quiero despiertos. Una nueva luz descendió sobre ellos, no del cielo, de adentro, y comprendieron. La llama que los guiaba siempre había sido parte de él. El fuego era recuerdo, el llamado era regreso. La lucha no era para alcanzarlo, sino para deshacerse de todo lo que les impidió verlo cerca. León se puso de pie, miró sus manos. Ya no estaban vacías, sostenían fuego, no para destruir, sino para iluminar. Y entonces, la voz dio la última instrucción de esa noche. Salgan de esta ciudad, no como los que descubrieron un secreto, salgan como los que recuerdan una verdad eterna, porque el mundo aún tiene miedo, y ustedes son los que encenderán la esperanza. El templo vibró, la ciudad subterránea comenzó a cerrarse, no por castigo, sino porque su tiempo había terminado. El pasado había sido restaurado, la verdad liberada, el fuego encendido. Ahora venía la misión. Regreso con fuego. El templo se cerró con un suspiro. La piedra volvió a su lugar, pero esta vez no como prisión, sino como memoria sagrada. El cielo del mundo superior se abría sobre sus cabezas. Estrellas, viento y una luna que parecía inclinarse, como si reconociera a los que volvían distintos. León dio el primer paso fuera de la grieta. El mundo era el mismo, pero él no. El miedo seguía allí, en la mirada de los hombres, en los noticieros, en las calles, en las voces que repetían: no puedes, no vales, Dios te juzga. Pero ahora, él tenía fuego en la mirada. ¿Qué haremos ahora?, preguntó uno de los hijos. Sara alzó la mirada, y su voz fue clara. Lo que fuimos llamados a hacer desde el principio. Encender corazones dormidos. Caminaron por ciudades cubiertas de religiosidad vacía, donde los templos estaban llenos, pero los ojos de la gente, vacíos. Donde se hablaba de Dios, pero se temía amarlo. Allí encendieron la primera llama, no con milagros, no con espectáculo, sino con presencia, con verdad. León abrazó a un hombre sin hogar, y el fuego del verbo encendió su interior. Zara cantó sobre una mujer que había perdido todo, y su canción rompió años de silencio interno. Los demás comenzaron a hablar en plazas, en esquinas, en casas pequeñas y corazones grandes. Y cada vez que alguien escuchaba sin miedo, una chispa se encendía, no para controlarlos, no para someterlos, sino para recordarles: no temas, Dios está contigo, siempre lo estuvo, y nunca se fue. El rumor comenzó a extenderse. Hay fuego nuevo. Dios no quiere que vivamos asustados. Nos están devolviendo el nombre que nos arrebataron. Los líderes religiosos se inquietaron. Los poderes que se alimentaban del miedo sintieron la amenaza. Si todos dejan de temer, ¿cómo los controlaremos? Pero ya era tarde. La llama no era una idea. Era una persona viva en cada corazón que se abría. Y cuando el primer grupo completo de personas se alzó sin miedo, la ciudad entera cambió. Calles grises se llenaron de música. Muros de doctrinas se derrumbaron. Y donde antes había un altar frío, ahora había hogares llenos de luz. El fuego se esparcía, ya no por obligación, sino por contagio. El reino de los que tiemblan. Desde una torre en la capital espiritual del mundo, los señores del silencio observaron con inquietud. Velos de oro cubrían sus rostros, sus túnicas eran impecables, sus voces, medidas, suaves, pero huecas. Están encendiendo fuegos en las calles, murmuró uno. No solo fuegos, dijo otro. Están encendiendo corazones, y eso para ellos era intolerable. Habían levantado sus templos sobre estructuras de culpa. Habían hecho del miedo una forma de obediencia. Habían enseñado que Dios solo hablaba a través de ellos. Y ahora, un grupo de jóvenes sin títulos, sin permiso, había traído al Dios vivo a los abrazos,
a las casas, al arte. Si no los detenemos, perderemos el control, gruñó el líder, un hombre cuya voz siempre era repetida por miles como si fuera ley. Activaron entonces el protocolo antiguo, el juicio del trueno, una cacería de fuego, no para purificar, sino para apagar. Los heraldos del silencio descendieron a la ciudad. Portaban símbolos, textos antiguos manipulados, y una autoridad que temblaba por dentro, pero rugía por fuera. Buscaron a los hijos uno por uno. Les exigieron callar, volver a la sombra. Les dijeron, lo que ustedes predican es peligroso. Dios es orden. Ustedes son caos. Dios es santo. Ustedes son fuego incontrolable. León no respondió con ira. Solo encendió su llama en la mano y preguntó, ¿y si Dios también es fuego? ¿Y si es viento que no se deja encerrar? ¿Y si ya no quiere templos, sino corazones vivos? Uno de los heraldos tembló, no por rabia, por reconocimiento, porque en el fondo había anhelado esa libertad toda su vida. Pero el sistema lo reclamó. ¡Herejía!, gritaron. ¡Blasfemia! ¡Rebeldía espiritual! Y entonces comenzaron las persecuciones. Zara fue capturada, los otros dispersados. León huyó al desierto, pero esta vez no fue para esconderse. Fue para escuchar, para recordar. Allí, en medio de la arena ardiente, la voz volvió a hablar. ¿Creíste que sería fácil? El miedo tiene raíces, pero tú tienes fuego. El sistema puede encarcelar cuerpos, pero no puede encerrar llamas. León alzó la vista, y en la distancia vio luces. Cientos, miles. Otros corazones habían encendido su fuego. Otros también habían escuchado la voz. No eran 5 ahora, eran una multitud, y el sistema comenzaba a quebrarse. La rebelión sagrada. El desierto, que había sido refugio, se convirtió en cuna de llamas. León miraba desde lo alto de una duna y vio lo que jamás imaginó. Multitudes, mujeres, niños, ancianos, artistas, vagabundos, sacerdotes rotos, todos caminando, todos ardiendo, no por venganza, no por odio, sino por revelación. Zara, liberada por una de las mismas guardianas que debía vigilarla, llegó con una sonrisa suave y palabras firmes. El sistema tiene soldados, pero nosotros tenemos historias, fuego, verdad. En silencio, los hijos se organizaron. No levantaron espadas, no quemaron templos, cantaron, abrazaron, sanaron, perdonaron, y por cada acto de amor, una nueva chispa encendía otro corazón. Los heraldos comenzaron a desertar, los tronos a crujir, la ciudad se dividió, los que querían seguir obedeciendo al miedo, y los que habían probado la libertad y no podían volver atrás. León entró al centro de la plaza principal. Los señores del silencio lo esperaban, sus rostros cubiertos, sus decretos preparados. «Renuncia», dijeron. «Pide perdón. Dinos que te equivocaste. Di que Dios no habla sin nosotros». El fuego en León creció, pero no con furia, con certeza. Levantó las manos, y miles a su alrededor hicieron lo mismo. Y entonces habló. «Yo no soy especial, no soy profeta, ni santo, ni líder. Solo soy alguien que escuchó una voz y no quiso callarla. Si eso es delito, entonces el fuego será mi sentencia». La multitud gritó una sola frase, una y otra vez. «Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros». Los velos comenzaron a caer. Algunos líderes lloraron en el acto, otros huyeron. Pero algo era claro. El temor había perdido poder. El juicio del trueno fue disuelto. El fuego fue declarado fuente de vida en la nueva ciudad. Y los hijos ya no eran vistos como herejes. Eran los nuevos constructores. Pero justo cuando creían que todo había terminado, la voz volvió a hablar. Esta vez, con dolor. No todos están despiertos aún. Hay otros reinos, otros pueblos aún dormidos. El fuego no fue para ustedes solos. El mundo entero debe saber que no están solos, que no deben temer, que yo estoy allí también. León miró a sus hermanos. Zara asintió. Los demás encendieron antorchas. Y así comenzó la nueva misión. Los encendedores del mundo. La ciudad cantaba. El fuego se reflejaba en las ventanas, en los rostros de niños jugando sin temor, en las palabras que por fin
Ya no escondían culpa disfrazada de fe. Pero los hijos sabían. No podían quedarse allí. El mundo los necesitaba. Así que formaron círculos, no ejércitos, familias, y se dispersaron en todas direcciones, como brasas que el viento lleva lejos, no para apagarlas, sino para avivar nuevos fuegos. León viajó al norte, donde el hielo había congelado hasta las emociones, donde la gente hablaba de Dios con lógica, pero no con amor. Allí no encontró rechazo, encontró vacío. La gente no lo odiaba, simplemente no creía en nada. «No me interesa si Dios existe», le dijo un anciano. «Lo que me interesa es si alguna vez se interesó en mí». León no discutió, solo se sentó a su lado y escuchó, día tras día, silencio tras silencio, hasta que un día, sin aviso, el anciano rompió en llanto y dijo, «Siempre quise creer, pero tenía miedo de que no me respondiera». León le tomó la mano. «Dios ya respondió, con tu llanto, con este momento, está contigo, ahora». Y el fuego brotó. En el sur, Sara encontró pueblos antiguos, donde los espíritus y dioses eran muchos, y Dios, una amenaza extranjera. No predicó, cantó, y al cantar, su voz honraba la tierra, las raíces, las madres, y el nombre que estaba escondido dentro de cada uno. Un sabio le dijo, «Tú no trajiste a Dios, nos hiciste recordar que siempre estuvo aquí». Los otros hijos también fueron sembrando, en las islas del este, en las ruinas del oeste, en prisiones, hospitales, universidades y aldeas perdidas. Nunca con discurso, siempre con vida. Y por donde pasaban, una chispa quedaba. A veces ardía de inmediato, otras tardaba años. Pero una cosa era segura, el miedo ya no era absoluto, el silencio ya no era eterno. La voz estaba regresando al mundo. Y con ella, la verdad más simple y poderosa. No temas. Dios está contigo. La señal del cielo. Una noche sin luna. En cada rincón donde los hijos habían sembrado fuego, una estrella apareció. No una estrella común. No una que brillara arriba, sino una que parecía latir, como un corazón en el firmamento. Sara la vio desde una montaña nevada. León la vio reflejada en el agua de un río dormido. Los demás hijos, desperdigados en los confines del mundo, levantaron la vista y supieron, es hora de volver. Volver no al templo, no a la ciudad, volver entre ellos, volver a la unidad, volver al principio. Uno a uno, los hijos comenzaron el viaje, y con cada paso que daban, el mundo parecía escuchar el latido de la estrella. Gente que había recibido su fuego, que había cambiado en silencio, comenzó a unirse al camino. Caravanas de almas encendidas marchaban sin miedo, siguiendo una luz que no quemaba la piel, pero sí los viejos yugos. El desierto del principio ahora era un mar de antorchas humanas. En el centro, donde todo había comenzado, los hijos se reencontraron. Abrazos, lágrimas, miradas que no necesitaban palabras. «¿Por qué esta señal?», preguntó uno. Y León, con los ojos fijos en el cielo, respondió, «Porque el fuego ha regresado al corazón del mundo. Y ahora, el mundo está listo». Sara dio un paso al frente, con una certeza que no venía de ella, sino de lo alto. La llama fue la primera señal. La segunda es la unión. Pero aún falta la tercera, la revelación. El cielo comenzó a oscurecer aún más. La estrella latía con fuerza, y el viento trajo un susurro conocido, la voz. «Bienaventurados los que no temieron. Bienaventurados los que no callaron. Ahora les revelaré el propósito final, no solo para ustedes, para toda la humanidad». El suelo tembló, pero no de destrucción, de preparación. El aire se volvió denso, no de peligro, de presencia. Y la llama, aquella llama sagrada, que alguna vez había estado en el templo, se elevó desde todos los hijos al mismo tiempo. Una columna de fuego celestial tocó la estrella, y el cielo se abrió. El corazón del universo, la columna de fuego se elevó, no como destrucción, sino como puente. La estrella, al ser tocada, estalló en luz, pero no desapareció. Se multiplicó. Miles, millones de pequeñas estrellas brotaron del firmamento, descendiendo como semillas de eternidad. Cada chispa tocaba un corazón.
Un niño en el sur despertó llorando, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Una mujer en prisión cayó de rodillas, porque la voz le habló desde dentro. Yo nunca estuve lejos, solo esperé que me dejaras entrar. Un anciano a punto de morir rió por primera vez en años. Ahora lo entiendo, yo era el templo. En el centro del círculo de fuego, León y Sara miraban hacia arriba, pero lo que vieron no fue el cielo, sino la verdad, el diseño, el plan, el mensaje eterno. Desde el principio no quise siervos, quise hijos, no pedí temor, pedí confianza, no entregué una religión, entregué una chispa de mí en cada alma humana. Y con esas palabras, las escrituras antiguas cobraron vida. Las páginas que hablaban de ira, ahora eran entendidas como clamor de un padre herido. Las leyes, como señales de amor. Los profetas, como eco de un corazón que solo quiere cercanía. Y lo más poderoso, no temas, no era solo un consuelo, era una clave de creación. El miedo paraliza lo divino en ti, el amor lo despierta. Sara cayó de rodillas, León tembló, los hijos se abrazaron, porque por primera vez vieron a Dios no como trono, sino como abrazo. Y entonces vino la última frase, como un latido universal. Díganle al mundo, yo estoy en ustedes. No teman, vivan, ardan. Amén. La columna se desvaneció, no porque se apagó, sino porque ya estaba en todos. Y la voz, silenciosa ahora, vivía en el latido. Y seréis llamas. El mundo no cambió de un día a otro. No hubo truenos, ni terremotos, ni ejércitos celestiales. Lo que hubo fue algo mucho más temible para los tronos del miedo. Gente común, que ya no se escondía. Madres que oraban sin miedo. Padres que enseñaban desde el amor, no desde la culpa. Niños que hablaban con Dios como con un amigo invisible que ya no era invisible. Maestros, artistas, obreros, médicos, agricultores. Todos portadores de una misma llama, de un mismo latido. El viejo sistema, sin miedo que lo alimentara, se fue cayendo solo. No fue destruido. Fue olvidado. Sara volvió a su aldea y plantó árboles donde antes había templos oscuros. Allí, niños jugaban entre versos de luz. León no fundó una iglesia. Fundó una mesa y cada noche recibía desconocidos, que se iban como hermanos. Los demás hijos nunca se detuvieron, pero ya no tenían que llevar fuego. Ahora solo vivían como fuego, y en los pueblos más alejados, cuando alguien tenía miedo, alguien encendía una vela, miraba al cielo y decía con voz tranquila, no temas, Dios está contigo, y yo también. No hubo finales porque el fuego no termina. Solo se transforma, crece, abraza, sana. Y cada historia, cada acto de amor, cada perdón dado, cada abrazo ofrecido, se convirtió en escritura viva. Una nueva Biblia, no de papel, sino de vidas encendidas. Una nueva generación nació. No adoraban al fuego, eran fuego. Y a sus hijos les enseñaron esto. No tienes que ser perfecto, no tienes que tener miedo. Solo recuerda, Él está en ti. Y cuando lo creas, nada podrá apagarte. Tú eres la llama. Si estás leyendo esto, no es casualidad. Tampoco coincidencia. Es un llamado. Esta historia, aunque escrita en palabras, fue tejida con propósito. No para entretenerte, sino para recordarte quién eres. Tú también tienes miedo a veces. Todos lo tenemos. Pero el miedo no es enemigo de Dios. Es la tierra donde nace la valentía. Y tú fuiste creado con fuego. No uno que destruye, sino uno que ilumina, guía y transforma. Dios no está lejos, ni dormido, ni esperando que seas mejor. Dios ya está contigo, en tu historia, en tu dolor, en tus preguntas, en tu latido. No temas, no calles, no te escondas. El mundo no necesita héroes perfectos, necesita corazones encendidos, y el tuyo, ahora mismo, está empezando a arder. No por esta historia, sino porque si llegaste hasta aquí, es porque tú también eres parte de ella. Sal y enciende a otros, con palabras, con actos, con fe, con amor. Y si alguna vez sientes que la llama se apaga, recuerda esto. No fuiste llamado a cargar con la luz, fuiste llamado a ser luz. La voz aún habla, y tú puedes escucharla, a veces en el silencio, otras
en el abrazo de alguien y muchas veces en tu propia alma. Así que ve, vive, ama sin miedo. Y cuando te pregunten de dónde vienes, sonríe y responde, vengo del fuego, y no temo, porque Dios está conmigo. Fin o comienzo. Si esta historia tocó tu corazón, comparte, dale like y sígueme para que más almas recuerden esta verdad. No temas, Dios está contigo. Y si aún dudas, déjame decirte con todo el fuego del alma, tu vida tiene un propósito eterno.